Bien, queridos amigos, el sonido que corresponde, que sería el tercero, es ch, ch. No vamos a perder tiempo en este video hablando de la articulación de este sonido, porque cualquier hispanohablante puede producir este sonido con suma facilidad. Además, este sonido existe en varias lenguas europeas: chao en italiano, en portugués, en inglés, etc. Cha, cha, se grafica CH como en castellano. Bien, tampoco vamos a hablar de su denominación lingüística, porque este no es un curso de esa naturaleza, sino con estos videos yo trato de llegar a la gente más humilde para que entienda un poquito más sobre nuestra lengua materna y la ponga en uso, practique la lengua de manera que sobreviva, no perezca como se amenaza por ahí. Bien, entonces vamos a utilizar más bien este video para hablar de tres partículas fundamentales, tres partículas funcionales que tienen este sonido, que son cha, chi y chu. Cha, chi, chu. La primera, cha, tiene la A aguda, es decir, se tiene que pronunciar cha, cha. Además, la A puede caer. Cae cuando la palabra a la que esta partícula se va a acoplar termina en vocal simple. Ejemplo, maipe, donde, my pitch, solamente ch, ya no cha. Ahora, cuando la palabra termina en diptongo o consonante, así van a decir, no existe diptongo en quechua, pero esto es falacia, porque los diptongos se determinan por el sonido, no por el capricho de la grafía. Entonces, cuando la palabra termine en diptongo o en consonante, se utiliza esta cha aguda completa. Así diríamos, YK, hermano, YK, mi hermano, YK-cha, YK-cha. ¿Será que es mi hermano? Bien, esta partícula cha tiene dos usos. Uno de ellos, bien, hace bastantes años yo ya hice un PDF que denominé Noceología Quechua, donde explico los grados de conocimiento que el hablante tiene sobre el asunto de su discurso antes de atreverse a hablar. Cuando está seguro de algo, utiliza mi. Cuando él no está seguro, pero lo ha oído, utiliza se. Cuando él duda, utiliza este cha. Cuando desconoce, también utiliza el cha. Cuando hace la pregunta, utiliza el directa, utiliza el chu, y así en esta obra que debe estar por ahí. Bien, entonces este cha tiene dos usos. En uno de ellos estamos expresando la duda, debido a la cual el hablante hace una pregunta indirecta. ¿Será que es? Este cha se traduce como ¿será que es? Entonces, Waikeiki cha, Waike hermano, Waikeiki tu hermano, Waikeiki cha. ¿Será que es tu hermano? Ok, ese es un uso. ¿Será que es? En el otro uso, particularmente cuando tenemos las preguntas: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Para quién? ¿De quién? ¿Con quién? Etcétera. Y le acoplamos esta partícula ¿será que es? La traducción ya no va a ser ¿será que es?, sino va a ser no sé. Por lo tanto, la partícula cha va a ser la partícula del desconocimiento, que expresa el desconocimiento cuando se acopla a las preguntas. Así, ¿quién se comió la torta? P. Entonces digo pitch. ¿Quién será que es? No, sino no sé quién. Haikach.
no sé cuánto. Maipachach, no sé cuándo. Imach, no sé qué. Imatach, inclusive imata en acusativo. Imamancha, ima en dativo. Y muchas combinaciones. Hay varias combinaciones en dativo, en acusativo, en genitivo, en ablativo y varias combinaciones, como les digo, donde también con nuestra entonación vamos a manifestar nuestro desconocimiento sobre la pregunta que nos están haciendo. Estos son los dos usos de cha. Entonces, recuerden, cha es agudo, cha siempre es agudo, porque si el cha no es agudo, tiene otro uso, otro significado y otra posición en la frase u oración. Entonces, el cha es agudo, puede perder la vocal y quedar en ch. Y tiene dos funciones. La primera, para hacer una pregunta indirecta, ¿será que es? Y la segunda, para expresar el desconocimiento. No sé. No sé quién, no sé cuánto, no sé cuándo, no sé por qué, etc. La segunda partícula es chi. Chi. Y chi es una partícula verbal, porque equivale a un verbo. Equivale al verbo castellano dejar, permitir, hacer que mandar que hagan, y así. Vamos a ver, el verbo yachay, que es saber, entonces yachachi es hacer saber, que equivale a enseñar. Tusui, bailar, tusuchi, hacer bailar, dejar bailar, permitir bailar. Así puedo decir, mijuchihuay, mijuy, que es comer, mijuchi, hacer comer, a mí hazme comer. Lo que estoy diciendo es invítame. Entonces equivale a invítame. Invítame a comer. A propósito, antes de que me olvide, sobre la partícula cha, también tenía que decir que no es posible que estemos calcando del castellano manam haika y achanichu, no sé cuánto. Esta es una estructura castellana y es un calco horrible, porque con mucha sencillez se dice en quechua haikach, no sé cuánto. De modo que manam haika y achanichu, no sé cuánto, es barbaridad, barbarismo. No se debe estimular ese uso, sino el uso más práctico, porque he ahí la belleza de la lengua. Bien, entonces estábamos con la partícula chi, que es permitir, dejar, hacer que, invitar inclusive, es partícula verbal, chi, y se acopla a otros verbos. Ya tiene el significado, el peso de un verbo y se acopla a otros verbos para decir, dejar que el acto del otro verbo se ejecute. Hacer que el acto del otro verbo se ejecute. Permitir que el acto del otro verbo se ejecute. Dejar, permitir, autorizar, consentir, y así. La tercera partícula es chu, chu, y tiene dos usos. Uno para las preguntas directas, y otro para sus negaciones. Pero no solamente es una partícula que se coloca en cualquier frase y la frase mágicamente se convierte en pregunta y ya está, como mucha gente cree. Ya, se le pone el chu, ya se cerró la pregunta. No, el chu no cierra la pregunta. Por eso es que es importante utilizar el signo de pregunta, porque chu no cierra la pregunta. La pregunta puede continuar después de chu. Veamos. Chu es una partícula específica. Nos va a hacer que la pregunta sea específica, quirúrgica. Porque, veamos, Keipe Juantean. Keipe Juantean. Esa es nuestra oración. Aquí Juan vive. Aquí Juan vive. Y no Juan Keipe Tean. No.
Keipi, Juan Tean. Aquí, Juan vive. Ahora quiero preguntar sobre el primer elemento. Keipechu, Juan Tean. Keipechu, Juan Tean. Es aquí que Juan vive. Entonces, he hecho la pregunta con chu y no he cerrado la pregunta. Keipechu, Juan Tean. Ahí acaba la pregunta. Entonces, ahí es donde debemos utilizar un signo de pregunta. ¿Por qué complicar? Entonces, Keipechu Juan Tean. Es aquí que Juan vive. Ahora, no quiero preguntar si es aquí o no, sino si es Juan o no. Por lo tanto, Keipi Juanchu Tean. Keipi Juanchu Tean. Aquí es Juan, vive. Bien. Holguín dice que normalmente el verbo no debe llevar la pregunta chu cuando hay otros elementos. Y esto es obvio, porque si hay otros elementos, son sobre esos elementos que hacemos las preguntas y no sobre el verbo. Pero veamos, cuando el verbo viene solo, podría ser teancho o con un elemento que es el sujeto. Juan teancho, Juan, y con el significado ya no de vivir, sino de quedarse, porque tian también es quedarse. Es posible. Es posible hacer que los verbos lleven también el chu, sí, pero particularmente cuando no hay otro elemento antes. Esto según Holguín. Y se demuestra en la práctica. Pero también los verbos van a soportar esta partícula chu en las preguntas específicas con chu. Entonces, chu no le hace a toda la oración, sino chu es específico. Pero chu no cierra la pregunta, sino puede esta continuar con más elementos hasta estar completa la idea. El otro uso de chu es en la negación, precisamente sobre ese asunto, sobre ese tema, sobre ese elemento que me han preguntado. Keipechu, Juan Tean, es aquí, Juan vive. Respondo, manam, y ahí pongo en el keipe, pongo el chu, pero negando, reforzando mi negación. Esta es la pregunta que me has hecho. Ahora, sobre esto te digo, manam. Manam keipechu, Juan Tean. Tampoco en la negación el chu ha cerrado la oración o la frase. No, continúa después de chu. Manam keipechu, Juan Tean. Asimismo, manam keipe Juancho Tean. ¿Ok? Bien, eso por hoy.